y recibir el perdón de Dios, venirse con Dios. Aunque Él nos ha perdonado, se consumará solamente cuando nosotros lo recibimos. Cuando nosotros recibimos ese perdón de Dios. Ya vimos que el perdón es piadoso, ¿sí? Que es por gracia. Ya vimos el perdón verdadero, ¿sí? El perdón debe ser verdadero, real. Que no debemos, cuando nosotros hablemos, mis hermanos, debe de ser verídica, no nada más de libros. Vamos a ver ahora un perdón extraordinario. Este perdón extraordinario será cuando Dios nos usa. Dios utiliza nuestras vidas, nuestras oraciones, hasta el perdón que nosotros damos, que concedemos, Dios lo utiliza. Y mis hermanos, estamos hablando del regalo más grande y de perdonar. Y antes de pasar a este tipo de perdón, esto significa que como hemos estado hablando y como hablamos muchas veces, ¿verdad? Predicamos, exhortamos, invitamos, ¿verdad? De que la carne debe de ir disminuyendo. Le pedimos a Dios, la carne debe de ir disminuyendo. Entonces, debemos de hacernos pequeños en la carne y dejar que Dios, ¿sí? Como ya vimos, por las buenas o por las malas, debemos de aprender a perdonar. Entonces la carne se debe de hacer chiquita y el espíritu se debe de hacer grande, debe de morar en nuestros corazones. ¿Sí? Es así, mis hermanos, como nosotros podemos empezar a utilizar esta herramienta, ¿sí? Que es el perdón. Dice que el perdón puede venir de las más extraordinarias fuentes y provocar las más extraordinarias situaciones. ¿Han oído hablar, hermanos, de la mujer adúltera? Busquemos en nuestra Biblia, en Juan, capítulo 8. Vamos a leer 3 versículos juntos. Primero vamos a leer el versículo 7. Juan 8, versículo 7. Si lo tenemos, decimos amén, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y como se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra él. Decíamos aquí que el perdón puede venir de las más extraordinarias fuentes y provocar las más extraordinarias fuentes. Yo aquí, mis hermanos, me fui al extremo, porque ¿quién es esta persona que estaba perdonando a esta mujer? Jesús, ¿verdad? Y no la perdonó así directamente, sino fue sutil. Y dice la palabra de Dios que desde el más anciano hasta el más joven fueron dejando, se fueron alejando, fueron unidos. Porque a lo mejor el adulto tenía más pecado, lo decimos comúnmente, más fuera que el piso, ¿verdad? A lo mejor por eso se fueron retirando. Así dice la palabra de Dios. Y dice los versículos 10 y 11, si lo tenemos, hermanos, dice la palabra de Dios: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: y yo te condeno, vete y no peques más. Se creó, hermanos, una situación extraordinaria, ¿verdad? Y le dijo: no peques más. Y les aseguro, mis hermanos, que esta mujer se fue gozosa, se fue, conoció a nuestro Señor Jesucristo y conoció el amor y conoció su sabiduría de la manera más sutil. Había un matrimonio, hermanos,
dicen a este señor que bajara. Uno de sus compañeros de trabajo le dice que buscan dos señoras ahí que les extraen de viajar así. Se ven las señoras. Ay, ese que son, no es eso, no les quiero. Y suben y les dicen, no, que dicen que no se van a ir hasta que cuando es contigo. Bueno, voy a bajar aquí con grosería, ¿verdad? Porque después esta persona se convirtió, ya les conté el final. No sé contar historias. Bajó y le dijo que se retiraran de la manera más descortés. Ya fíjense, ya mi esposa ya no se quita, todo yo vivir mi vida como yo quiero. Y ya no hay propio, ya no voy a vivir mi vida. Y las hermanas le dijeron, queremos decirte unas palabras. Queremos decirte que Dios te ha perdonado por todo lo que has hecho y que nosotros te perdonamos por lo que nos estás haciendo. Y esta persona que lo platica dice que pues, tenía miedo de las hermanas, tenía miedo, ¿sí? Porque un inconverso reconoce al Dios de la vida. Y le dijo la semana de la señora, a pesar de que él estaba, no se estaba por dentro, sentía miedo. Y la semana le dijeron, y es necesario que te arrepientas de tu pecado. Y el Señor miró un poco más y se puso a llorar. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas tenemos vecinos con problemas y que necesitan del auxilio, de ese perdón que solamente Dios nos puede dar? Y en ese momento se dio el perdón, ese perdón extraordinario, ¿sí? Ese perdón extraordinario del cual yo les estoy diciendo que lo vimos en un lado muy extremo con la mujer adúltera, que en este caso se dio con nuestro Señor Jesucristo. En este otro caso se da con las dos hermanas y le dicen, ¿sabes qué? Que perdonamos. Este Señor que pudiera ahora alegar, si las hermanas ya lo primero que sabes es Dios te perdonó y nosotros te perdonamos. Y dice, una cosa es orar por una respuesta y otra sea la respuesta. ¿Sí? Entonces nosotros oramos, por ejemplo, si el día de hoy, cuando yo estuve, tema en mis manos, cuando supe que iba a pasar a compartir la palabra de Dios, Dios me puso en mi corazón ese tema, pero yo a la vez dije, tengo algo, yo me he perdonado. Entonces aquí la Biblia me dice, una cosa es orar por una respuesta y otra es la respuesta. Yo le estoy negando el perdón a una persona inconversa, la cual se puede convertir primeramente en Dios. ¿Sí me explico? Dice, perdonar puede llegar a ser la respuesta de Dios a las oraciones de otros. Cuando nosotros perdonamos, hermanos, Dios nos está utilizando, ¿sí? Como nos utiliza, como hablábamos en la mañana en la escuela dominical, que unos son ojos, otros manos, otros pies. Así Dios nos utiliza. Llegamos a esa conclusión, ¿sí? De que Dios nos utiliza y de que por medio de ese perdón, ¿sí? Por medio de que Dios nos está utilizando para contestar las respuestas de otras oraciones que se están dando por allá. Ya perdoné y por mi perdón ya se convirtió a una persona, ya pasó esto, ya se reconciliaron matrimonios, ya se reconciliaron padre e hijos. Entonces mis hermanos, dos preguntas nada más para terminar el día de hoy. ¿Quién es esa persona a la cual ustedes no pueden perdonar, no han perdonado? No lo digan, ustedes lo saben. Y la segunda pregunta es, ¿qué han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿O qué van a hacer esta semana, mis hermanos, para perdonar esa ofensa, esa mala cara? Lo que sea, mis hermanos, solamente Dios y ustedes lo saben, pero Dios lo sabe el día de hoy y nos dice que debemos de perdonar. Y
Y ya los hermanos podíamos hablar con la ahí platicábamos con los hermanos. Que Dios los bendiga.